Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la quinta semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro de Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 8. De todos los animales salvajes creados por el Señor Dios, la serpiente era el más astuto. Un día le dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente: no, sí podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero de los frutos del árbol que está en el centro, Dios nos ha prohibido comer y nos ha dicho que no lo toquemos, porque de lo contrario moriremos. La serpiente le dijo a la mujer: eso de que ustedes van a morir no es cierto. Al contrario, Dios sabe muy bien que si comen esos frutos, se les abrirán los ojos y serán como dioses, pues conocerán el bien y el mal. Entonces, los frutos de aquel árbol le parecieron a la mujer apetitosos, de hermoso aspecto y excelentes para adquirir sabiduría. Tomó de los frutos y comió, y después le dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Al momento se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Oyeron luego los pasos del Señor Dios que se paseaba en el jardín a la hora de la brisa, y se ocultaron de su vista entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 31 y el responsorio es: perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa a su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Ante el Señor reconocí mi culpa, me oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi delito, y tú me has perdonado. Por eso, en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Perdona, Señor, nuestros pecados. El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 7, versículos 31 al 37. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efatá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad.
Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Ayer terminamos leyendo la segunda historia o narración de la creación y hoy se nos presenta la historia de la caída, la desobediencia tanto del hombre como de la mujer, de donde en esta historia, lo cual podemos decir con toda certeza que no es algo histórico, sino que más una historia tipo de mitología que busca explicar el porqué del pecado, el porqué de la dificultad de la relación tanto entre seres humanos como en relación con Dios, ¿no? Y de dónde proviene esta falta de armonía, esta dificultad, ¿de dónde proviene el pecado? Y esta historia pues busca dar una respuesta a esa pregunta muy humana. La otra pregunta a la cual da respuesta esta historia de la caída del ser humano en el pecado por medio de la desobediencia es el porqué del sufrimiento, el cual también es una pregunta muy humana que en todas las épocas de la historia del ser humano pues aún seguimos buscando una respuesta acerca del sufrimiento, el porqué del sufrimiento y particularmente el sufrimiento del inocente, ¿no? Pues bien, dice la lectura de hoy: de todos los animales salvajes creados por el hombre, digo por Dios, la serpiente era el más astuto. Ya con esta introducción a la serpiente ya nos deja una idea de que es un animal salvaje que no se le puede confiar, ¿no? En muchas culturas la serpiente es vista como un animal salvaje porque se arrastra, porque se mueve en una forma pues dudosa, una forma que crea al ser humano pánico, miedo, ¿no? Pues en la mayoría de las culturas donde se ve a la serpiente de esta forma negativa, pues también se le atribuye de que pertenece al maligno, de que pertenece a todo aquello que calificamos como malo, ¿no? Y también porque la lengua de la serpiente, pues en la punta se divide en dos, ¿no? De que alguien que habla con duplicidad, ¿no? Se le dice que tiene lengua de serpiente, que es engañoso, ¿no? Así que uno puede imaginarse, ¿no? ¿Por qué el autor de este libro de Génesis, por qué escogió a este animal, la serpiente, como símbolo de todo aquello que es dudoso, de todo aquello que se le debe de temer, de todo aquello que representa lo opuesto a lo bueno que Dios ha creado, ¿no? También en muchas culturas la serpiente es símbolo de sabiduría. También, por ejemplo, en la medicina, pues la serpiente es un símbolo de salud. Así que no se puede calificar totalmente como un animal que connota solo negatividad o solamente lo malo, lo malévolo, no. También en algunas culturas como la nuestra, repito, como en el símbolo de la medicina, pues está una serpiente enrollada en una vara, ¿no? Algo muy interesante, la multiplicidad de significados que puede tener un mismo símbolo. Así que aquí en esta historia de la caída del ser humano por medio de la desobediencia, se nos presenta a la serpiente como un instrumento del mal, como un instrumento de que representa aquello que contradice, aquello que se opone
a la voluntad de Dios. Dice, un día le dijo a la mujer, la serpiente se dirige a la mujer. También es curioso que aquí la serpiente puede hablar, ¿no? Así que, y con esto nos damos cuenta de que no estamos tratando aquí con algo histórico, estamos tratando con una mitología que busca dar una respuesta al porqué de las cosas, al porqué del sufrimiento, al porqué del pecado, al porqué estamos como estamos. Dice, ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? Una pregunta muy interesante. Parece que la serpiente se ha enterado de que Dios le ha puesto unas prohibiciones al hombre y a la mujer. Pero si la serpiente se ha enterado de que Dios le ha puesto unas prohibiciones, de seguro que se había enterado también de que no podían comer de todos los árboles frutales, sino de solamente uno de ellos. Sin embargo, la forma en que la serpiente hace la pregunta ya va creando, ante todo, quizás querer atraer la confianza de la mujer, para después seguir tramando con malicia a lo que va, al engaño, a la mentira. Así que la pregunta no va según la prohibición que Dios le ha dado a la mujer y al hombre, sino que la pregunta es hecha quizás para atraer la atención, atraer la confianza, para después seguir indagando y poder meter la cizaña, poder meter la mentira, poder meter el engaño. Dice, la mujer le respondió a esa pregunta muy generalizada de la serpiente. No, sí podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero de los frutos del árbol que está en el centro, y este es el árbol de la sabiduría, Dios nos ha prohibido comer y nos ha dicho que no lo toquemos, porque de lo contrario moriremos, ¿no? Así que Dios había puesto una prohibición. El otro lado de esta prohibición es de que cuando se nos prohíbe algo, pues más aumenta nuestra curiosidad, más aumenta nuestra tentación de querer atrevernos a ir más allá de la prohibición, a ir más allá de la ley, a ir más allá de lo que se nos está prohibido o limitado, ¿no? En lo cual, por eso no hemos de tomar esta historia tan literalmente, ¿no? Sino saber cómo el autor juega con los símbolos, juega con las relaciones de los elementos que utiliza para ir tejiendo esta historia de la caída, ¿no? Así que la mujer le responde a la pregunta de la serpiente y le aclara de que Dios no hizo una prohibición general, sino solamente una prohibición específica de un árbol específico dentro del jardín, el árbol de la sabiduría. Y aquí es donde las siguientes palabras de la serpiente pues ya van indagando más profundamente. Ya la serpiente pudo atraer la atención de la mujer. Ya pudo atraer quizás un poco la confianza por el hecho de que la mujer le corrige la pregunta que la serpiente le ha hecho, y ahora la serpiente pues va entretejiendo más su intención de engañar y hacer caer a la mujer. Le dice la serpiente. La serpiente le dijo a la mujer, eso de que ustedes van a morir no es cierto. Aquí la pregunta es, ¿a qué tipo de muerte se refiere la serpiente? ¿A una muerte física, a una muerte espiritual, a una muerte quizás de la ruptura, del atropello de la relación entre el hombre y la mujer y Dios? No especifica a qué tipo de muerte se refiere, porque es obvio de que no es una muerte física, porque después de que comen el fruto prohibido, pues no mueren, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿a qué muerte se refiere tanto Dios en la prohibición como la serpiente? Al contrario, dice la serpiente, Dios sabe muy bien que si comen esos frutos, se les abrirán los ojos y serán como dioses.
pues conocerán el bien y el mal, ¿no? Y aquí pone la tentación, la serpiente, en el corazón de la mujer. Serán como dioses, ¿no? Querer asemejarnos o querer ser igual o más de aquel que nos ha creado, ¿no? La historia de la creación nos deja bien claro, ¿no? De que existimos porque un Dios nos ha creado. Entonces nuestra relación es de lo creado al creador. En cierta manera de hijos a padres, de hijos e hijas a padres o madres, ¿no? Y la tentación que le pone la serpiente a la mujer es de que sean iguales a aquel que los ha creado, ¿no? Entonces esta tentación quiere romper con esa relación y quiere poner en el corazón, en la mente de la mujer y del hombre, pues de que pueden ser iguales, pueden igualárselos, ¿no? Podemos igualarnos a Dios, de aquel que nos ha creado, y esta es una tentación eterna del ser humano, de querer igualarnos a Dios, de querer igualarnos a aquel que nos ha creado, de querer quitarle a Dios aquello que solamente a Dios le pertenece. Y esta ha sido una tentación eterna para el ser humano. Y pongamos atención también que esta tentación no es dada por la serpiente de una forma descarada. No, se lo pinta, se lo presenta de una forma sutil, una forma aún hasta bella. Y esto es algo muy común que encontramos en la mayoría de las tentaciones que tenemos en la vida, que casi siempre las tentaciones vienen disfrazadas de algo bueno. Y es así como la serpiente le presenta esta tentación a la mujer disfrazada como algo bueno, cuando le dice: se les abrirán los ojos y serán como dioses, pues conocerán el bien y el mal. Aquí la serpiente no les menciona nada de desobediencia, que el comer de ese fruto estarán prácticamente rebelándose, estarán desobedeciendo, estarán yendo en contra de lo que Dios, su creador, su padre, su madre, les ha prohibido, ¿no? Y sin embargo, la serpiente no le menciona nada de esto. Y aquí está el engaño, que la tentación que la serpiente le presenta a la mujer, pues se la disfraza de algo bueno, de algo bello. Entonces, los frutos, dice la lectura, de aquel árbol le parecieron a la mujer apetitosos. No, la serpiente ya plantó la idea, ya plantó la tentación, y parece que la tentación sí ha quedado, porque entonces le nace la curiosidad a la mujer de inspeccionar a más cerca aquello que Dios le ha prohibido. Y le parecen que es bueno, le parece hermoso, y se atreve entonces a tomarlo. Tomó de los frutos y comió, dice la lectura, y después le dio a su marido. Aquí también entra la cuestión de que después saldrá más adelante, cuando Dios los cuestiona de cómo se enteraron de que estaban desnudos, ¿no? Y Adán culpa a la mujer y la mujer culpa a la serpiente. Y aquí, pues, tradicionalmente, pues, se ha dicho de que el hombre cae por culpa de la mujer, de que es el atrevimiento de la mujer, que es la tentación que la mujer le pone al hombre, ¿no? Pero no es esto, ¿no? Esto es más una interpretación de las culturas patriarcas, que siempre buscamos, como hombres, buscamos culpar a otros, ¿no? Y tradicionalmente, históricamente, pues culpamos a la mujer, que es la fuente de la tentación, que es la fuente que distrae al hombre, que es la que hace caer al hombre, ¿no? Pero estos son interpretaciones patriarcas, en muchos casos machistas, que culpamos a otros, culpamos a la mujer cuando la responsabilidad es nuestra. Así que la serpiente logra su propósito, planta la tentación y después deja que la curiosidad de la mujer misma, pues, la haga caer. La tentación produce los frutos de la desobediencia. Al momento se les abrieron los ojos
a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Se les abren los ojos porque entonces al abrirse los ojos, entonces se dan cuenta de su desobediencia, de su rebeldía, de que han dañado la relación, la confianza, la armonía que en la creación Dios había establecido entre el Creador y las criaturas, entre el ambiente donde Dios los puso, entre la vida a la cual los llama. Y esto se daña por medio de la desobediencia. Y se dan cuenta de que están desnudos y entonces ahí también entra no solamente el sentido de culpabilidad, pero también la vergüenza. La desnudez que antes no era ningún problema, ninguna dificultad, ahora se convierte en vergüenza. Y aquí es donde entra la vergüenza también nuestra, cuando reconocemos nuestras ofensas, nuestros pecados, cuando reconocemos que estamos dañando tanto nuestra relación con Dios como la relación con otros y también mi dignidad. La dignidad que Dios me ha dado como hijo, como hija, amado de Él, que la daño, la pisoteo, la rechazo. Cuando me rebelo, cuando rechazo, cuando desobedezco a lo que Dios me llama. Después viene esta escena muy bella cuando dice: oyeron luego los pasos del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. ¿Qué imagen más bella? A la hora de la brisa puede ser quizás el atardecer cuando está cayendo el sol, que según dicen algunos biblistas de que esto es muy común en la región de Israel, cuando la brisa del mar Mediterráneo, pues al caer el sol, se acerca a todo ese territorio y quizás puede hacer referencia a esto de que en la caída del sol, Dios caminando por el jardín del Edén, pues percibe esta brisa que viene del Mediterráneo, ¿no? Y después dice que se ocultaron de su vista. Aquí entra el sentido de culpabilidad, el sentido de que han sido desobedientes, el sentido de que la han rechazado. No simplemente lo que Dios les había prohibido, sino que también han rechazado aquel que los ha criado. Muy bien. Y de aquí nace, por lo menos esta historia de la caída del hombre y la mujer, pues busca darnos la respuesta al sufrimiento que nace de la desobediencia, que nace de la ignorancia, cuando nos cerramos a la tentación, cuando nos cerramos a aquel que nos ha creado, aquel que nos ha amado, aquel que nos ha dado la vida, y pues la ignorancia de querer pretender algo que no somos, de querer igualarnos a Dios. Y también esta historia de la caída pues da las respuestas al porqué del pecado, al porqué de la dificultad de nuestras relaciones, cuando la conciencia nos acusa, cuando nos damos cuenta de que nos cerramos a la vida a la cual Dios nos llama. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Marcos. Es la continuación del Evangelio de ayer. Jesús, que se encontraba en la región de Tiro, que está a la costa del Mediterráneo, al noroeste, en la costa del Mediterráneo, y de ahí se marcha hacia el norte, hacia Sidón, y después baja para ir hacia el este del mar de Galilea, a la región de Decápolis. Así que en este evangelio Jesús pasa de una región de no judíos, o sea, de paganos, Tiro y Sidón, y se va a otra región de la Decápolis, que significa 10 ciudades o 10 pueblos, que también es otra región de no judíos o paganos. Y esto es muy significante. Se va de un territorio donde Jesús quizás busca la anonimidad, pero se encuentra con gente necesitada que lo busca, que lo necesita, ¿no? Dice: en aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. ¿Qué es esta región de Decápolis? Ya ha salido antes en el capítulo 5 de Marcos, y es
cuando Jesús desembarca en esa área y se topa con un endemoniado que vive entre las tumbas, si recuerdan esa escena, y que cuando ese endemoniado ve a Jesús, lo empieza a llamar por el nombre de Hijo de Dios, el Santo de Dios, y Jesús le dice que se calle, y entonces el endemoniado le pide a Jesús que no los torture, sino que les permita meterse a una piera de cerdos que están ahí, y Jesús les permite, y entonces salen del hombre y se apoderan de esa piera de cerdos que después se lanzan al lago y se ahogan. Y todo esto ocurre también en esta área de la Decápolis, en un pueblo de Genezaret. Y quizás esa escena de ese endemoniado que fue sanado por Jesús, que después quiere unirse a Jesús, pero Jesús le dice, no, quédate aquí entre los tuyos, pero ve y proclama lo que Dios ha hecho por ti. Y quizás esa es la proclamación de ese endemoniado que fue sanado por Jesús, lo que hace posible lo que ahora se nos va a introducir en este evangelio. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Así que Jesús se encuentra en una área pagana, no judía, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo sabían de Jesús en esa área? ¿Quién les comentó? Entonces, una posible respuesta a esa pregunta es de que quizás aquel endemoniado que Jesús sanó en el capítulo 5 y que quería unirse a Jesús, pero que Jesús le dijo, no, vete con los tuyos y ve y proclama lo que Dios ha hecho por ti. Quizás la proclamación de este hombre acerca de Jesús, lo que Dios en Jesucristo hizo por él, quizás fue lo que llegó a los oídos de estos paganos, porque asumimos de que al que le presentan a Jesús ahora, este sordo mudo, es pagano porque se encuentra en territorio pagano, y de que quizás los que lo traen a Jesús también pueden ser paganos porque se encuentra en territorio pagano, ¿no? Así que la historia de aquel endemoniado sanado por Jesús puede ser una respuesta al cómo se enteraron de Jesús. Dice, después Jesús apartó al sordomudo, lo hace a un lado, se lo lleva a un lado. Interesante, lo aleja de la multitud para sanarlo en privado. Y después de que lo sana, pues lo regresa al resto de la gente que está ahí y les prohíbe que publiquen, que mencionen lo que acaba de ocurrir. Y esto es parte del secreto del reino, que es muy común, un tema que es muy común en el Evangelio de Marcos, donde Jesús no quiere que la gente ande hablando, ande promulgando sin entender. Jesús quiere de que las cosas que Él va comunicando y va haciendo particularmente se queden como en secreto, y que el secreto después que se destape, después de que se descubra en su resurrección, después sea promulgado públicamente, ampliamente. Así que Jesús, en su ministerio, constantemente en el Evangelio de Marcos, les dice a la gente, no hablen de esto, no lo comuniquen, no lo desparramen, porque Jesús sabe de que aún no lo entienden. Y espera a Jesús de que después de su muerte y en su resurrección, pues el Espíritu Santo pueda aclarar, pueda dejar iluminado todo cuanto Él enseñó y todo cuanto Él hizo, para que después lo que antes Él procuraba mantener en secreto, ahora se proclame abiertamente a fuerza de pulmón, ¿no? Así que esta es una de las razones el por qué Jesús le dice al que acaba de sanar al sordomudo y a la gente que no proclamen lo que han visto. Y lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efatá, que quiere decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Así que la gente percibe todo esto y se quedan anonadados, se quedan impresionados por el poder de Dios en este hombre Jesús el Nazareno. Y es lo que
lo que viene hacia el último de este evangelio, cuando dice, Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Algo muy curioso, mientras más Jesús insistía de que no lo proclamaran, de que no lo compartieran, la gente más insistía. Y en cierta manera, ¿cómo no van a hablarlo, no? En cierta manera es inútil las palabras de Jesús de que les quiera prohibir de que no hablen. ¿Cómo se va a quedar la gente callada? ¿Cómo no van a comentar, no? Que fue lo que el endemoniado que Jesús también sanó, pues no podía callarse porque pues Dios en Jesucristo lo había sanado de algo que ni siquiera nadie lo podía calmar. Y sin embargo, pues la gente, por más que Jesús insiste, pues no pueden mantenerse en silencio. Tienen que hablar, tienen que compartirlo, ¿no? Y dice, ellos con más insistencia lo proclamaban y todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos, lo cual también es una realización de la profecía de Isaías que habla acerca del siervo de Dios, que sanará a sordos y a mudos. Ahora, este milagro no simplemente es un milagro, también lleva un mensaje detrás del milagro, el cual es de que también los oyentes, nosotros que ahora estamos leyendo este evangelio, pues también somos llamados a pedir de que Dios nos abra los oídos para escuchar el mensaje, y no solamente para escucharlo, para entenderlo, para asimilarlo, para que después lo compartamos. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.